En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 5 que lleva por nombre Podemos saberlo. Bueno, como ustedes saben, es necesario que antes de realizar sus actividades integradoras ustedes revisen todos los recursos que aparecen en esta sección para que puedan realizarla de manera más adecuada y entiendan todos los conceptos que se utilizan. Bueno, entonces voy a pasar a la actividad integradora, que aquí ya la tengo en esta pestaña abierta, donde aquí aparece lo que nos pide. Vamos a entregar el producto que vamos a entregar es un documento en el que se investigará sobre los ciclones tropicales en México y van a explicar la posibilidad de ocurrencia. Ahorita vamos a ver básicamente qué es lo que nos pide la actividad. Aquí aparece con los puntos que hacer, que el número 1 es investiga sobre el número de ciclones tropicales ocurridos en México de 2009 a 2011 en base a este enlace que tenemos aquí, que es un documento PDF. Como punto número 2 nos dice que cuantifiquemos los ciclones tropicales ocurridos entre 2009 y 2011 en el Océano Atlántico. Y finalmente, como punto número 3 nos dice que argumentemos la posibilidad de ocurrencia de ciclones tropicales en México. Entonces ahorita vamos a ver lo que se tiene que realizar en la actividad integradora. Entonces voy a pasar a esta presentación PowerPoint, que como ustedes ven lleva el nombre de la actividad, que es Podemos saberlo. Entonces aquí agrego lo que tenemos que hacer paso a paso para realizar correctamente nuestra actividad integradora. Entonces aquí nos dice como punto número 1, investigar el número de ciclones tropicales ocurridos en México de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico. Entonces ese es el punto número 1. Entonces, ¿cómo vamos a investigar? Aquí en esta parte nos aparece este link o este enlace donde tenemos un documento muy amplio, pero que es publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o bien la Semarnat, pero nos dice que revisemos. Aquí pueden ver que dice revisa a partir de la página 173. Entonces aquí yo ya tengo abierto nuestro documento y ya estoy en la página 173, que básicamente es la página 174, que es el capítulo, de hecho sí es la 173, perdón, que es el estadística de los huracanes y tormentas tropicales en México de 1970 a 2011. Entonces aquí aparece la recopilación de los datos y como pueden ver aquí en esta tabla aparece la recopilación de huracanes y tormentas tropicales perdón, del año 1970 hasta el año 2011. Entonces, a nosotros nos pide que investiguemos los ciclones tropicales ocurridos en México de 2009 a 2011. Entonces, regresándome aquí, lo que nos importa es esta parte de aquí, 2009 a 2011 en esta parte. Pero para ello, les voy a descifrar de manera sencilla o para que entiendan un poquito más la tabla, a qué se debe, todas estas columnas. Entonces tenemos que aquí, en la primera columna, como ven, aparece el año y enseguida dice total CT. CT se refiere a ciclón tropical. Entonces esta columna se refiere al total de ciclones tropicales. Aquí aparece el total de ciclones tropicales de 1970 a 2011. Y luego, un ciclón tropical se puede dividir en diferentes categorías, como por ejemplo puede ser DT, que se refiere a una depresión tropical. Después tenemos en la siguiente columna TT, que significa tormenta tropical. Después tenemos en la siguiente columna H1, que se podría decir que es huracán categoría 1, y luego o bien huracán categoría 2, y después tenemos una siguiente columna que dice H3, 4 y 5, que sería huracán categoría 3, 4 y 5, y luego aparecen los
meses en los que se presentaron dichos ciclones tropicales. Y finalmente aparece en las últimas dos columnas, una columna que dice PAC y otra columna que dice ATL. La columna que dice PAC se refiere a los ciclones del Océano Pacífico, por eso es PAC de Pacífico, y la última columna se refiere al Océano Atlántico, por eso es ATL. Entonces, si nosotros vemos aquí la información, vemos, tomando en cuenta el año 1970, que sería toda esta parte, vemos que tenemos un total de 6 ciclones, de los cuales de esos 6 ciclones tropicales, 3 fueron depresión tropical, 2 fueron tormenta tropical, no hubo ningún huracán categoría 1 o 2, pero sí hubo un huracán categoría 3, 4 y 5. Entonces, si ven aquí en esta información, si nosotros sumamos estas cantidades, nos da el total, que sería 3 más 2, 5 más 1, 6, que es el total de aquí. De igual manera, está dividido en los meses en los que sucedió. Aquí están los meses y como pueden ver, tenemos 0, 1, 0, 1, 3 y 1. Sucedió uno en junio, otro en agosto, 3 en septiembre y 1 en octubre. Entonces, si hacemos la sumatoria, sería 1 más 1, 2 más 3, 5 más 1, 6. Entonces, vienen siendo los mismos 6 que tenemos aquí. Y finalmente se divide en Océano Pacífico y Atlántico, y pueden ver que fueron 3 en el Pacífico y 3 en el Atlántico, que nuevamente si hacemos la suma tenemos 3 más 3, nos da el total que tenemos aquí. Entonces, esto es para que identifiquen a qué se refiere toda esta tabla con cada una de las columnas. Entonces, la actividad integradora nos dice que investiguemos el número de ciclones tropicales ocurridos en México de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico. Ok, eso quiere decir que nos vamos a enfocar en esta columna, en esta última columna que dice ATL, pero en los años 2009, 2010 y 2011, que es los que nos está pidiendo. Entonces, por lo tanto, los años que a nosotros nos interesa sería 1, 6 y 4. 1, 6 y 4, que son nuestros valores o los ciclones que aparecieron en el Océano Atlántico. Y con estos valores, o sea, ya investigamos, ya hicimos la investigación de estos valores. Entonces, ahora vamos al siguiente punto, que dice, cuantifican los ciclones tropicales ocurridos entre 2009 y 2011 en el Océano Atlántico. Entonces, nosotros pueden realizar la siguiente tablita. Yo aquí agrego el año y la frecuencia de ocurrencia. Entonces, en el 2009 van a agregar cuántos ciclones ocurrieron en el Océano Atlántico. Para el 2010 van a agregar también cuántos ocurrieron en el Océano Atlántico, y finalmente en el 2011, tomando en cuenta los valores que les acabo de mencionar para estos años en el Océano Atlántico. Entonces, ese sería el punto número 2. Vamos a cuantificar. Entonces, ahora en el punto número 3 nos dice, menciona cuál de los tipos de distribución de probabilidad permite hacer una proyección sobre los posibles ciclones tropicales en México, y con base a ello argumenta cuál sería la posibilidad de ocurrencia. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, básicamente, la semana anterior ustedes ya identificaron los 3 tipos de distribución. Entonces, lo que es la distribución normal, la binomial, y la distribución de Poisson. En este caso, me voy a ir al grano a la que tienen que utilizar para poder realizarla, que básicamente es la distribución de Poisson. ¿Por qué distribución de Poisson? Bueno, aquí nos dice que este tipo de distribución se utiliza cuando contamos con una frecuencia media de ocurrencia y se habla en términos de temporalidad. O sea, nosotros estamos hablando de la frecuencia. ¿De qué frecuencia? Si me regreso a la diapositiva número 2, la frecuencia de los años, más bien sería la frecuencia de los ciclones tropicales ocurridos. ¿En qué años? ¿A qué se refiere con temporalidad?
en el año 2009, en el año 2010 y en el año 2011. Entonces, esto es la distribución de Poisson, o a esto se refiere. Entonces voy a pasar a la siguiente, y ahora sí, bueno, en la semana anterior únicamente era identificar los 3 tipos de probabilidad y mencionar características, aplicaciones y una justificación de cada tipo de la distribución en base a los casos que se presentaban. Pero ahora en esta ocasión sí vamos a tener que resolver la ocurrencia de dichos eventos. Entonces para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería la siguiente: P de X es igual a mu, que es igual a la media aritmética, por el número de Euler a la menos mu entre X factorial, donde aquí les estoy diciendo cada uno de los elementos que aparecen en la fórmula. Mu, que es esta parte de aquí, es la media aritmética. Bueno, ¿cómo vamos a obtener la media aritmética? La tenemos que obtener, aquí dice, obtener la media aritmética con los valores de los ciclones de los años 2009 a 2011, que eso ya lo investigaron en el punto número 1. Después tenemos el número de Euler, que este es un número ya definido, que el número de Euler vale 2.7182. O sea, este número no cambia, esto es lo que equivale al número de Euler. Y finalmente en la parte de abajo tenemos lo que es X factorial. Entonces X se refiere al número de eventos. ¿A qué número de eventos? A la proyección de los ciclones en México. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, después de eso ustedes tienen que agregar en el punto número 3 aquí una justificación. Entonces, ¿a qué se refiere con justificación? Bueno, aquí agrego un pequeñito párrafo donde dice: este tipo de probabilidad se utiliza cuando contamos con una frecuencia media de ocurrencia, y agrego 3 puntos suspensivos y agrego una nota donde dice: en este punto es necesario que argumentes en un párrafo por qué se resuelve por este tipo de distribución. O sea, ya les estoy diciendo que tenemos que utilizar este tipo de distribución. Ahora nada más es que ustedes argumenten y justifiquen en un párrafo por qué, o sea, más a detalle. Ya nada más les estoy agregando esta parte, pero ustedes lo tienen que detallar un poco más a fondo. Entonces, después de eso vamos a tener que calcular la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con la fórmula que nosotros vimos anteriormente. Aquí dice: tomando en cuenta la fórmula P de X, que es igual a mu a la X por el número de Euler a la menos mu entre X factorial. Entonces lo primero que tenemos que obtener es la media aritmética, ya lo habíamos mencionado en la diapositiva número 5. ¿Cómo vamos a obtener la media aritmética? Bueno, para obtener la media aritmética únicamente tenemos que realizar la suma de los 3 valores, y el resultado que obtengamos lo vamos a dividir entre 3, que es básicamente lo que dice aquí. Obtenemos la media aritmética, el valor de la frecuencia media es igual a la suma de los 3 valores y el resultado dividirlo entre 3. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, que nos dice lo siguiente. Ya vimos cómo vamos a calcular la media aritmética. El número de Euler ya habíamos dicho que es un número que no cambia y que su valor es 2.7182. Y también tenemos ya el número de eventos, que bueno, al menos sabemos qué es el número de eventos, que ya les dije que es la proyección de los ciclones en México en esta ocasión. Entonces ya contamos hasta este punto con todos los valores para sustituir únicamente en nuestra fórmula, que es la misma fórmula que habíamos mencionado, que es esta de aquí. Entonces únicamente vamos a sustituir valores. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí es muy importante, bueno, tomamos en cuenta que X representa la variable. Por lo tanto, con el número de eventos, que es la proyección de ciclones en México, previamente investigado, se sustituye la fórmula. Entonces acuérdense que ustedes ya investigaron cuántos eventos
o cuántos ciclones pasaron en el año 2009, 10 y 11. Entonces, con esos números que ya acaban de investigar, se van a sustituir en la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Entonces, para calcular la probabilidad podríamos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo le agrego el inciso A, que podríamos agregar una pregunta donde dice lo siguiente, o la cual diga lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran X ciclones en un año? Y aquí les agrego una nota. Dice, en la variable X, que es esta parte de aquí, se sustituyen los valores del número de eventos o bien la proyección de ciclones en México previamente investigados, que era lo que les comentaba aquí. Si tuvieron el valor, por ejemplo, en el año 2009, dice que fueron 3, pues entonces aquí le van a poner 3. Pero ahorita vamos a verlo más a detalle. Entonces, voy a la siguiente diapositiva y voy a agregar un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo más a fondo y más a detalle. Aquí voy a suponer estos valores no son los que realmente tienen que sustituir en su actividad integradora, porque pues de lo contrario ya se los estaría resolviendo. Entonces aquí por eso en el ejemplo agrego lo siguiente. Suponiendo que el número de eventos o la proyección de ciclones en México es la siguiente. Voy a suponer que en el año 2009 la frecuencia de ocurrencia o el número de ciclones fue de 9. En el 2010 tuvimos una cantidad de ciclones de 8 y en el 2011 7 ciclones. Entonces vuelvo a repetir, estos tres valores son aleatorios, me los inventé por decir así para que poder realizar un ejemplo de cómo lo tienen que realizar, pero cabe destacar que ustedes estos tres valores los van a obtener de esta parte de lo que es 2009, 10 y 11 de la columna que es del Océano Atlántico. Entonces, con esos valores ustedes lo tienen que realizar y yo lo voy a realizar únicamente con otros valores para ejemplificar cómo lo deben hacer. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, dijimos que primero tenemos que obtener la media aritmética y que la media aritmética era la suma de los tres valores y el resultado que obtengamos lo íbamos a dividir entre 3. Entonces, si suponiendo que mis valores son 9, 8 y 7, entonces para obtener la media aritmética sumamos 9 más 8 más 7 y el resultado entre 3. Entonces tenemos 9 más 8 más 7 nos da 24. Entre 3 es igual a 8. Entonces puedo decir que la media aritmética es de 8 por año. Tomando en cuenta esto, bueno, recordar que el número de Euler ya lo tenemos, que es un número que no cambia, 2.7182. Y el número de eventos, son 3 eventos que corresponden a cada un número por cada año, que es 2009, 2010 y 2011. Entonces aquí el número de eventos, aquí los agrego, que sería 9, que es este de aquí, 8, que es este de aquí, y 7, que es este de aquí. Entonces ahora voy a la siguiente diapositiva, donde ya les voy a mostrar básicamente cómo vamos a realizar el ejercicio. Aquí agrego los valores para que no se les olvide que tenemos que la media aritmética es de 8 por año, el número de Euler 2.7182 y el número de eventos que son 9, 8 y 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como inciso A sería lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran 9 ciclones en un año? Acuérdense que aquí les había dicho que X iba a ser el número de eventos. Entonces tenemos 3 eventos y vamos a sustituir el primero de ellos, que es 9. Entonces por eso le vamos a poner 9. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 9 ciclones en un año? Entonces, únicamente vamos a sustituir ya los valores en esta fórmula, que sería la que habíamos visto, que es P de X es igual a mu o la media aritmética elevada a la X por el número de Euler elevada a la menos mu entre X factorial. Entonces únicamente vamos a sustituir valores y vamos a realizar lo siguiente. Entonces podríamos decir que P de 9, porque acuérdense que X equivale a 9, P de 9 es igual a mu
¿Cuánto equivale la media aritmética? Por eso lo puse aquí para que ustedes vean que equivale a 8 y exponente elevado a la x. ¿Cuál es nuestra x? Pues es 9, por lo tanto sería 8 elevado a la potencia 9 por Euler, que el número de Euler dijimos que no cambia, elevado a la menos mu. Acuérdense que mu es la media aritmética y es 8 por año. Entonces tendríamos Euler elevado a la potencia menos 8 entre x factorial. X es 9, por lo tanto sería 9 factorial. Entonces ahora únicamente tendremos que realizar estas operaciones. Yo les recomiendo, lo voy a hacer ahorita aquí en esta, aquí tengo una dirección, una página web donde es una calculadora científica en línea donde podemos obtener de manera más rápida nuestros valores en caso de que ustedes no cuenten con una calculadora científica física. Entonces aquí lo voy a hacer para ejemplificar. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tomando en cuenta esta parte donde tenemos que, entonces sería 8 elevado a la potencia 9. Entonces vamos a ver, le damos clic 8 y lo x a la y, que sería elevar un número a la potencia, y lo vamos a elevar a la potencia 9. 8 elevado a la 9, le damos igual y vemos que nos sale este número, que sería 134.217.728. Vean que ese número es el mismo número que aparece aquí, 134.217.728. Entonces este valor es el valor de 8 elevado a la potencia número 9. Luego por Euler a la menos 8. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Bueno, de igual manera aquí vamos a utilizar esta calculadora y esta E que está aquí significa Euler. Entonces le vamos a dar Euler. Nuevamente, como vamos a elevar un número, pero en este caso negativo, bueno, le vamos a dar otra vez aquí, que sería x a la y, que sería Euler elevado a la potencia, y le vamos a poner a la menos 8. Recuerden que es Euler a la menos 8, por lo tanto, tenemos Euler elevado a la menos 8, le damos igual y vemos que obtenemos el valor de 0.0003354. Entonces este valor que está aquí es el mismo que aparece aquí. Yo nomás le dejé hasta el 35, que sería 0.000335, porque es un número muy grande, entonces le corté hasta aquí. Y tenemos finalmente 9 factorial. Entonces para eso aquí le apretamos al 9 y luego le apretamos aquí a este signo de interrogación, que es, de admiración, perdón, que es el factorial. Entonces le damos aquí 9 factorial y le damos igual y nos da como resultado 362.880, que es el mismo resultado que tengo aquí. Entonces ahora únicamente vamos a realizar esta operación, que sería bueno, lo voy a copiar de aquí para que vean que sí funciona. Es el mismo valor. Voy a hacer también la operación aquí ya para no volver a repetir. Le doy C para que se borre. Copio el valor y luego por, y ahora voy a multiplicar este valor, que es lo que me interesa. Ahora voy a agarrar hasta aquí y lo pego y le doy igual. Y vean que tengo este valor que sería este valor que aparece aquí, que es el mismo que aparece aquí. Como pueden ver, exactamente el mismo. Entonces este valor se divide únicamente entre este valor que ya teníamos, que ahora vamos a utilizar este valor, lo copiamos, luego entre, y el valor, de hecho aquí está mal, sería entre, y tengo que tomar el valor, bueno, que es este de aquí, lo copio y lo pego para que vean,
y le doy igual. Y vean que obtenemos el valor de 0.12390580, un número también muy grande, pero yo únicamente voy a agarrar 4 decimales, que sería 0.1239. Entonces el valor es 0.1239, o visto en términos de porcentaje sería 12.39%. Entonces este valor nada más lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, que sería 12.39. Entonces con esto nosotros podemos decir que la probabilidad de que ocurran, aquí me faltó, sería de que ocurran 9 ciclones en un año es de 12.39%. Entonces, si se fijan, está muy sencillo, nada más es cuestión de sustituir los valores que ya tenemos en nuestra operación y realizar correctamente las operaciones, en especial pues el número de Euler y el número al exponente, que ya les dije cómo lo pueden hacer de manera virtual en esta página que aparece aquí. Entonces, con esta página lo pueden hacer de manera sencilla. Entonces ahora únicamente ¿qué restaría? Si se fijan, ya hicimos cuál es la probabilidad de que ocurran 9 ciclones en un año, un evento, pero como son 3 eventos, entonces ahora faltaría hacerlo con 8 y con 7, que es la última diapositiva que aparece aquí. Ahora agrego realizar el mismo procedimiento, pero ahora para inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 8 ciclones en un año? E inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 7 ciclones en un año? Entonces básicamente con esto yo ya no voy a repetir el procedimiento, porque creo que con uno es más que suficiente. Nada más les agrego aquí que se tiene que volver a repetir con los 3 o el número de eventos que aparecen aquí, 9, 8 y 7. Entonces esto es lo que se nos pide en la actividad integradora número 5. Cabe destacar, que nos está pidiendo un documento en Word. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues básicamente lo que les dije, como punto número 1, recapitulando. Voy a regresar hasta el inicio. Como punto número 1, la investigación, que únicamente tienen que investigar cuál es la frecuencia de ocurrencia. Pero donde ya van a agregar, básicamente, le ponen el título y después del título van a cuantificar los ciclones, que yo les recomiendo o les propongo que hagan una tablita como esta, donde agreguen el año y la frecuencia de los años 2009, 2010 y 2011, y enseguida agreguen la frecuencia de cada uno de ellos. Ese sería el punto número 2. Y dentro del punto número 3, pues van a agregar básicamente, sería una justificación. O sea, primero decir por qué, justificación de por qué van a utilizar ese tipo de probabilidad. Y una vez que agreguen la justificación, van a agregar el procedimiento o la probabilidad de ocurrencia, que la probabilidad de ocurrencia básicamente es esta parte que está aquí, que sería el inciso A, el inciso B y el inciso C. Y con esto estaríamos, que sería el inciso A que está ahí, esta parte, inciso A con el procedimiento, el inciso B con el procedimiento y el inciso C con el procedimiento. Es decir, tenemos que obtener la probabilidad de ocurrencia con los 3 eventos o con los 3 números que obtuvimos de cada año de cada año, o el número de eventos del año 2009, 2010 y 2011. Entonces esto sería todo al respecto de la actividad integradora número 5. Espero les haya quedado claro. De igual manera, si necesitan si necesitan algún apoyo o alguna pregunta en específico, no duden en realizarla. Lo pueden hacer a través del foro Aprendiendo Estadística, a través de la mensaje de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces, me despido por el momento. Que tengan un buen día. Saludos cordiales.